Bienvenidos, en este video vamos a ver contenido dedicado a la célula, dando énfasis en la membrana plasmática y el citoplasma. También hablaremos sobre su estructura, características y funciones que tienen en nuestro cuerpo. Membrana plasmática. La membrana plasmática es el componente que envuelve a la célula por completo. Este tiene un grosor aproximado de 0.0075 a 0.01 micrómetro y está conformada por una doble capa de moléculas, las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Además, gracias al estudio constante de los científicos, se ha logrado hacer un modelo que explica la estructura, el movimiento y las interacciones de la membrana con las células, al cual se denomina modelo de mosaico fluido. Una de las principales características que presenta la membrana es la composición de sus lípidos y específicamente de los fosfolípidos. Los fosfolípidos son pequeñas estructuras que están acomodadas a lo largo de la membrana, formando una especie de cama, y estos fosfolípidos están constituidos por un extremo hidrofílico, o sea que tiene contacto con el agua, y se encuentra en la parte más externa. Y el otro extremo que denominamos hidrofóbico, y decimos hidrofóbico porque repele el agua. Se encuentra en la parte más interna. Y tomamos uno de estos fosfolípidos. Se vería de esta forma, en donde podemos observar que el extremo hidrofílico está conformado por moléculas orgánicas, como una colina, un grupo fosfato y un glicerol. Por otra parte, en el extremo hidrofóbico encontraremos una gran cadena de ácido graso, la cual, como sabemos, va a repeler el agua. Cada una de las moléculas que integran a la membrana celular tienen una función en específico. Por ejemplo, los carbohidratos que se ubican en la parte más externa tienen como función el reconocimiento de las sustancias para que posteriormente sean absorbidas por la célula. Mientras que las proteínas que se encuentran incrustadas en la doble capa de fosfolípidos tienen como función transportar moléculas del interior al exterior de la célula o viceversa. Hay dos tipos de transporte, el pasivo y el activo. El transporte es pasivo cuando no se requiere de fuente de energía metabólica como el ATP, mientras que el transporte es activo cuando se utiliza ATP como fuente de energía. También son parte de la simetría o forma de la célula, por lo que también se les considera parte de su citoesqueleto. Otra característica de gran importancia es que es fluida, y esto se da gracias al movimiento de los fosfolípidos. Esta fluidez va a depender del tipo de ácido graso y la cantidad de colesterol presente. Sus movimientos pueden ser de rotación sobre su propio eje de flexión, difusión lateral o flip-flop. La membrana también tiene una composición asimétrica, y con esto nos referimos a que está compuesta por dos tipos de fosfolípidos. El fosfatidilcolina está en la parte más externa y la fosfatidilcerina en la parte más interna. Como última característica, podemos afirmar que la membrana tiene permeabilidad selectiva. Por esto, logra controlar el paso de las sustancias a través de ella. Esta selectividad depende de las interacciones moleculares entre la membrana y las sustancias. Y por último, las funciones de la membrana son las siguientes. Primer función: se aísla el medio interno del externo. Y segunda función: regula el flujo de materiales y lleva a cabo el proceso de absorción, excreción y además permite la interacción con otras células. Es por esto que la membrana es uno de los principales componentes de la célula. Gracias a ella, todas las células pueden absorber los nutrientes necesarios, expulsar sustancias de desecho y también expulsar sustancias
que son necesarias y vitales para el funcionamiento del cuerpo. Citoplasma. El citoplasma consiste en una estructura celular cuya apariencia es viscosa. Se encuentra localizada dentro de la membrana plasmática pero fuera del núcleo de la célula. El citosol está compuesto por un 70% de agua sin forma ni estructura estable, y en su interior se encuentra el citoesqueleto, un conjunto de filamentos de origen proteico que da origen interno a la célula y permite su movimiento, conectando sus distintos rincones al núcleo de la célula. Comúnmente el citoplasma puede dividirse en dos regiones. Ectoplasma, la región más cercana a la membrana plasmática y de contextura más gelatinosa, y endoplasma, la región más interna del citoplasma organizada alrededor del núcleo. El citoplasma contiene los orángulos de la célula que suelen ser núcleo, membrana plasmática, pared celular, mitocondrias, cloroplastos, lisosomas, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, centriolo, cromatina y vacuola. El citoplasma cumple con diversas funciones, la más elemental de las cuales es constituir el interior de la célula, su cuerpo. Además, ahí se albergan los distintos orángulos celulares y se da entre ellos la comunicación. Y tienen además lugar diversas reacciones metabólicas celulares, muchas de las cuales ocurren en los retículos endoplasmáticos. Al mismo tiempo, el citoplasma permite la movilidad de los orángulos y su replicación en caso de división celular, y es junto a la membrana plasmática lo último en separarse durante el proceso de mitosis. En conclusión, tenemos que tanto la membrana celular como el citoplasma son de una gran importancia para la vida. Con sus diversas funciones, forman partes principales de la célula, fundamentales para su funcionamiento, y cómo no nombrar su importancia si son aquellas que nos forman a todos y cada uno de los seres vivos, ya sea desde organismos multicelulares o unicelulares. Y así, en pocas palabras, se describe la gran relevancia de estos dos componentes.